Soy Margaret Collins, tengo 38 años, y nunca pensé que mi propia hermana me apuñalaría por la espalda en la mesa de la cena de nuestros padres. Era su 40º aniversario de bodas, una noche destinada a la celebración que tuvo lugar en su acogedora casa de Austin, Texas. Había pasado horas perfeccionando un pastel de pétalos de rosa, una receta de mis antiguos días en la floristería para honrar a mamá y papá. El comedor bullía de conversaciones de vecinos, familiares y amigos, y del tintineo de las copas de vino. Estaba sirviendo el pastel, orgullosa de los delicados remolinos rosados, cuando todo se desmoronó. Mi hermana, 5 años menor que yo, se reclinó en su silla, su voz cortando las risas como un cuchillo. Margaret, nos estás frenando, dijo, con la mirada fría, sin siquiera mirar el pastel. Queremos vivir sin ti. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Papá, sentado a la cabecera de la mesa, simplemente sonrió, bebiendo su vino tinto como si ella hubiera comentado sobre el tiempo. Mamá se quedó helada, con el tenedor suspendido sobre su plato. Los vecinos, Diane de la casa de al lado, Robert y Ellen de enfrente, se quedaron en silencio, sus miradas yendo y viniendo entre nosotras. Sentí que me ardía la cara, pero no dije una palabra. Forcé una sonrisa, levanté mi copa de vino y tomé un sorbo lento, dejando que el sabor amargo coincidiera con el escozor en mi pecho. Nadie dijo nada. Ni papá, ni mamá, ni un solo invitado. El ambiente era denso, sofocante. Dejé mi copa, me levanté y caminé hacia mi habitación. Tranquila, deliberada, cada paso medido. No merecían mis lágrimas. Empaqué una sola maleta, ropa, algunas fotos, mi computadora portátil. La casa estaba en silencio mientras me deslizaba por la puerta trasera hacia la fresca noche de Texas. Mi teléfono permaneció en silencio mientras conducía a un motel a 10 millas de distancia. No miré atrás. Todo lo que sabía era esto, a partir de ese momento, nunca volvería a ser la carga. Para nadie, ni siquiera para mi propia familia. Pero, ¿y ellos? Cuando las luces se apaguen, el agua deje de correr y las facturas comiencen a acumularse, ¿les seguirá resultando tan fácil vivir sin mí? ¿Qué hora es donde estás? ¿Y desde qué ciudad estás viendo esto? Deja un comentario abajo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia y quién por ahí entiende silenciosamente. No olvides presionar el botón de suscribirte y activar la campanita porque en la siguiente parte empiezo a cortar cada una de las facturas. Hablemos de límites, de los de verdad. Me desperté en la habitación del motel, con el zumbido del aire acondicionado como único sonido que rompía el silencio. Mi teléfono yacía boca abajo en la mesita de noche, todavía vibrando con mensajes no leídos de mi hermana y mi madre. No lo toqué. En cambio, me quedé mirando el techo, mi mente volviendo a cómo terminé aquí. No solo en esta habitación barata con sábanas ásperas, sino en una vida donde mi propia familia me veía como un peso del que deshacerse. Hace 5 años, era dueña de Pétalos y Tallos, una pequeña floristería en el centro de Austin. No era glamorosa, pero era mía. Las novias llegaban nerviosas y radiantes, pidiendo peonías o rosas para hacer su día perfecto. Me quedaba hasta tarde preparando ramos, con las manos pinchadas por las espinas, pero amaba cada segundo. La tienda era mi orgullo, construida desde cero después de años de ahorrar y planificar. Entonces papá llamó una noche, con la voz apesadumbrada. Su casa, en la que crecí, se estaba ahogando en deudas. Facturas médicas de la cirugía de mamá, una segunda hipoteca. No podían costear las reparaciones de un techo con goteras. Estaban a punto de perderlo todo. No lo dudé. Vendí Pétalos y Tallos por $150.000, suficiente para saldar sus deudas, arreglar el techo y mantener las luces encendidas. Me mudé de nuevo a mi habitación de la infancia, pensando que sería temporal, solo hasta que se recuperaran. Pero lo temporal se convirtió en 5 años. Pagué las facturas, electricidad, agua, internet, incluso los impuestos sobre la propiedad. Casi $2.000 al mes transferidos directamente desde mi cuenta. Acepté un trabajo en un vivero local arreglando plantas por la mitad del sueldo que ganaba en mi tienda, solo para mantener el flujo de efectivo. Papá asentía en agradecimiento. Mamá me abrazaba, pero mi hermana actuaba como si yo fuera una intrusa. Rebecca, Becca, como solía llamarla cuando éramos niñas,
cambió después de que me mudé. De pequeñas, me seguía a todas partes, con sus coletas rebotando, rogándome que la ayudara a arreglar flores para los bailes escolares. «Eres tan genial, Margaret», decía, con los ojos muy abiertos. Nos escapábamos al patio trasero por la noche, tumbadas en una manta bajo las estrellas, susurrando sobre chicos y sueños. Le enseñé a conducir, la cubrí cuando se escapaba a fiestas. Era mi sombra, mi mejor amiga. Pero cuando volví a casa, esa Becca ya no existía. Ponía los ojos en blanco cuando entraba en la cocina, murmuraba por lo bajo sobre cómo ocupaba espacio. Una vez me gritó por dejar una taza de café en el fregadero, diciendo, «Tú ni siquiera perteneces aquí». Lo ignoré, pensando que estaba estresada. Su trabajo en la boutique apenas le alcanzaba para vivir, y siempre estaba buscando trabajos de autónoma en línea. Pero los comentarios se acumularon, cada uno más afilado que el anterior. Intenté mantenerme fuera de su camino. Me levantaba al amanecer, salía a tomar un café antes de que nadie se moviera, pasaba horas caminando por el lago Town para darles espacio. Cenaba sola en mi habitación la mayoría de las noches, mirando fotos antiguas de pétalos y tallos, extrañando el olor de los lirios frescos. Papá y mamá no notaron la tensión. Papá pasaba sus días trasteando en el garaje, arreglando las cortadoras de césped de los vecinos para ganar un dinero extra. Mamá estaba pegada a su club de jardinería, charlando con Diane de al lado sobre rosales. Se apoyaban en mí para el dinero, pero nunca preguntaron cómo lo estaba llevando. No los culpaba. Estaban jubilados, sus ahorros agotados. Pero la frialdad de Rebecca me hería más profundamente. Ponía la música a todo volumen para ahogar mi voz cuando intentaba hablar. Dejaba notas pasivo-agresivas sobre las tareas del hogar. El mes pasado, le dijo a mamá, lo suficientemente alto para que yo la oyera, que me estaba aprovechando de ellos, como si no fuera yo quien mantenía la casa en funcionamiento. Tumbada en esa cama de motel, me di cuenta de lo ciega que había estado. Había renunciado a mi negocio, a mi independencia, para mantener sus vidas intactas, ¿y para qué? Para que mi hermana me llamara desagradecida, para que papá sonriera como si nada, para que mamá se quedara en silencio. El recuerdo de Becca de niña, riendo bajo las estrellas, se sentía como una mentira. Ya no era esa niña. Quizás nunca lo fue. Mis ahorros estaban casi agotados. Mi trabajo en el vivero apenas cubría mis propios gastos, y todavía estaba invirtiendo dinero en una casa que no me quería. Me senté, con el pecho apretado, y cogí mi computadora portátil. Necesitaba saber exactamente cuánto estaba cargando por ellos. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. No era venganza, todavía no. Dejé el motel al mediodía, con mi maleta traqueteando en el maletero mientras conducía por Austin hasta la casa de Thomas y Laura. Habían sido mis salvavidas desde que vendí pétalos y tallos, siempre ahí con una taza de café caliente o una risa oportuna. Su pequeño bungalow en Hyde Park estaba a un mundo de distancia de las zumbantes luces fluorescentes del motel. Se sentía como un lugar donde finalmente podía respirar, pensar y decidir qué venía después. Mientras entraba en su camino de entrada, mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto que todavía me negaba a abrir. Thomas abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro estaba surcado por la preocupación. «Margaret, ¿qué pasó?», preguntó, haciéndome entrar. Laura ya estaba en la cocina, preparando un plato de sándwiches, sus ojos suaves pero inquisitivos. Me dejé caer en una silla en su mesa de comedor, el peso de las últimas 24 horas oprimiendo mi pecho. Les conté todo, no lo del pastel o el vino, sino el escozor de las palabras de mi hermana. Cómo me había llamado desagradecida. Como papá solo bebió su vino sin pestañear. Como mamá no dijo absolutamente nada. Dijo que estarían mejor sin mí, le dije a Thomas, mi voz firme, aunque mi garganta ardía, y nadie la detuvo. Laura extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Thomas se reclinó en su silla, con la mandíbula apretada, como si estuviera atando cabos de algo largo y familiar. «Sabes», dijo después de un momento, «esto me recuerda a Edward Hayes». Edward Hayes era un viejo amigo de nuestros primeros días en los negocios, un tipo que solía dirigir una empresa de paisajismo cuando yo estaba abriendo mi floristería. Thomas contó la historia como si acabara de ocurrir ayer. La hija adulta de Edward había vivido sin pagar alquiler en una casa que él pagaba.
Ella lo había llamado autoritario, decía que se interponía en su camino, aunque él era quien pagaba la letra de su coche, sus servicios públicos, incluso la guardería de su hijo. Un día, ella le dijo que no volviera más. Dijo que la estaba hundiendo. Edward no discutió. Canceló todo. La electricidad, el agua, el arrendamiento del coche. En un mes, ella le estaba suplicando que volviera, prometiendo cambiar. Nunca volvió, dijo Thomas, con la voz baja y resuelta. Compró un apartamento en San Antonio y empezó de nuevo. Ella tuvo que aprender a valerse por sí misma. A veces la gente necesita sentir el peso antes de valorar lo que has estado cargando. Laura asintió, sirviéndome una taza de café. Has estado cargando a tu familia durante años, Margaret, dijo. ¿Qué harían sin tu dinero? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nunca lo había pensado de esa manera. No realmente. Siempre había visto esos pagos como una ayuda, no como una forma de permitirles esa actitud. Pero sentada allí, con Thomas y Laura mirándome como alguien que merecía algo mejor, la verdad se hizo obvia. Mi hermana, mi padre, mi madre. Habían construido una vida entera alrededor de mis sacrificios y ni siquiera me veían en ella. Abrí mi computadora portátil. Mis dedos se movieron antes de que pudiera dudar de mí misma. Inicié sesión en mi cuenta bancaria, la pantalla se iluminó con filas de pagos automáticos. Electricidad, $300 al mes. Agua, 100, Internet, 80, seguro de hogar, 400, pequeñas reparaciones, suscripciones de streaming, tarifas varias. Casi $2000 al mes drenados de los ahorros que había construido con años de arreglar rosas y lirios. Thomas asintió levemente, como si supiera lo que venía. Laura permaneció en silencio, su expresión tranquila pero firme. Abrí la configuración de pagos. Mi corazón se aceleró, pero mis manos estaban firmes. Electricidad, cancelada. Agua, cancelada. Internet, desaparecido. Seguro, terminado. Uno por uno, corté cada hilo que me ataba a esa casa. Cada clic se sintió como quitarme un peso de encima que ni siquiera me daba cuenta de que todavía llevaba. No estaba enfadada, al menos ya no. Me sentía lúcida, más lúcida de lo que había estado en años. Querían vivir sin mí. Que así sea. Cerré la computadora portátil. Thomas me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto, dijo. Laura me ofreció su habitación de invitados. Dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Les di las gracias. Mi voz salió más baja, pero mi decisión era sólida. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, probablemente de mi hermana o mi madre. No lo miré. Todavía no. No estaba lista para escuchar excusas. Necesitaba aferrarme a esta claridad antes de que el caos regresara, porque sabía que lo haría. Estaban a punto de sentir las consecuencias. Y esta vez, yo estaría preparada. 3 días después de que cancelé todos los pagos automáticos, las grietas comenzaron a aparecer. Estaba en casa de Thomas y Laura, bebiendo café en la mesa de su cocina, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Rebecca apareció en la pantalla como una luz de advertencia. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar. Margaret, ¿qué hiciste? Su voz era aguda, con un toque de pánico. El Internet no funciona. No puedo enviar mis trabajos de autónoma. Y mamá está enloqueciendo porque acabamos de recibir avisos de corte de electricidad y agua. Vuelve a activarlo todo ahora. Sin saludo. Sin disculpa, solo órdenes, como si yo todavía fuera la gerente no remunerada de sus vidas. Me recliné en mi silla, estabilizando mi tono. Dijiste que querías vivir sin mí, dije. Bueno, así es como se ve eso. Rebecca no titubeó. ¿Estás exagerando, Margaret? Otra vez, simplemente vuelve a activarlo todo y deja de ser dramática. No me sorprendió. Tenía un don para torcer cada situación y hacerme sentir como si yo fuera el problema. Podía oír a mamá de fondo, su voz temblorosa, probablemente divagando sobre el refrigerador perdiendo energía. No es mi trabajo mantener tu vida en funcionamiento, le dije.
Tienes 30 años. Resuélvelo tú misma. Hubo una pausa. Luego se rió amargamente. Eres tan sensible. Nadie te quiere cerca. Es exactamente por esto. Luego colgó. Dejé el teléfono. Mis manos no temblaban, aunque mi pecho ardía. Laura miró desde el mostrador, levantando una ceja. ¿Qué descaro tiene? Tomás dobló su periódico y soltó una risa ahogada. Dale unos días. ¿Lo sentirán? Asentí, pero algo dentro de mí se retorció. La voz de mamá, nerviosa, inquieta, persistía. No me había defendido esa noche. No había dicho una palabra, pero seguía siendo mi madre. ¿La estaba castigando a ella también? Aparté ese pensamiento. Dejaron que Rebecca hablara por todos ellos. Esa fue su elección. Más tarde esa tarde, llamó mamá. Su voz era suave y suplicante. Margaret, cariño, por favor. La casa se está viniendo abajo. Rebecca no puede trabajar. Tu padre no puede recibir solicitudes de reparación de cortadoras de césped sin wifi. ¿No puedes simplemente volver a activarlo todo? Somos familia. Cerré los ojos y la imaginé en la sala de estar con sus libros de jardinería, probablemente retorciéndose las manos como siempre hacía cuando estaba ansiosa. Mamá, dije, firme, pero no fría. Rebecca dijo que todos estaríais mejor sin mí. No estuviste en desacuerdo, así que le estoy dando exactamente lo que quería. Hubo un largo silencio. Luego susurró, no lo dijo en serio. Ya sabes cómo se pone. Por favor, vuelve a casa. No respondí de inmediato. Pensé en los meses que pasé andando de puntillas por esa casa, pagando sus facturas, absorbiendo los insultos de Rebecca, esperando, solo esperando, una pizca de agradecimiento. No voy a volver, dije. No hasta que Rebecca asuma la responsabilidad por lo que dijo. Mamá intentó interrumpir, pero la detuve. Tú la dejaste decirlo, mamá. Tú y papá os quedasteis sentados. Todos sois responsables. Luego colgué. Mi corazón se aceleró, pero me sentí lúcida. Laura había escuchado la conversación. Asintió levemente. Eres más fuerte de lo que yo hubiera sido, dijo. No me sentía fuerte. Solo me sentía cansada, pero concentrada. Esa noche, Rebecca llamó de nuevo, más enfadada esta vez. ¿Crees que esto es un juego, Margaret? Los vecinos están empezando a darse cuenta. Diane vino con una actitud muy preocupada, pero sé que solo está siendo entrometida. Nos estás avergonzando. Casi me reí. Avergonzándolos. Después de todo, eso era lo que importaba ahora. Tú te avergonzaste a ti misma, dije. Querías que me fuera. Ahora me he ido. Encárgate de tus propias facturas. Ella explotó, llamándome egoísta, diciendo que siempre había estado celosa de ella. No me molesté en escuchar. Terminé la llamada y bloqueé su número. Tomás entró justo cuando dejé el teléfono. Me levantó el pulgar. Ya era hora, dijo. A la mañana siguiente, mamá dejó un mensaje de voz. Su voz era más baja, casi desesperada. Margaret, no podemos seguir sin ti. La factura del agua vence. Rebecca está tratando de pedirle dinero prestado a Diane. Por favor, solo habla con nosotros. No devolví la llamada. No estaba preparada para más excusas, más súplicas que evitaban la verdad. Rebecca había trazado la línea esa noche, y mamá y papá la habían dejado hacerlo. Ahora estaban luchando, y yo no iba a aparecer para salvarlos. No esta vez. Me quedé con Tomás y Laura. Ayudé a Laura con la cena, charlé con Tomás sobre su nueva tienda de productos orgánicos. Su hogar se sentía como un refugio, un lugar donde no era invisible. Pero sabía que la tormenta no había terminado. Rebecca no dejaría esto así, y las llamadas de mamá seguirían llegando. Me preparé para lo que vendría después, sabiendo en el fondo que había tomado la decisión correcta, sin importar lo pesado que se sintiera. 2 semanas después de que se cortara la luz, las grietas en el mundo de mi familia comenzaron a mostrarse.
Todavía estaba en casa de Thomas y Laura, instalándome en su habitación de invitados, cuando recibí un mensaje de texto de Diane, la vecina de al lado de la casa de mis padres. «Todo bien con tus padres», decía. «He oído algunas cosas». No respondí, pero sabía a qué se refería. Austin es una ciudad grande, pero en vecindarios como el nuestro se habla, y la familia Collins se estaba convirtiendo en carne de chismorreo. Había bloqueado el número de mi hermana, pero los mensajes de voz de mamá seguían llegando, cada uno más frenético que el anterior. Escuché el último, su voz débil y tensa. «Margaret, recibimos un aviso del banco», dijo. «Estamos atrasados en los pagos de la casa. Por favor, llámame». Borré el mensaje, pero persistió. El aviso del banco no era una sorpresa. Sin mis transferencias mensuales, la hipoteca, los servicios públicos y los impuestos se estaban acumulando. Mi hermana siempre había dependido de mí para mantener la casa a flote. Su trabajo en la boutique apenas cubría sus propios gastos. Ahora, sin internet para buscar sus trabajos de autónoma, se estaba hundiendo. Thomas me sorprendió mirando mi teléfono y levantó una ceja. «No te estarás ablandando, ¿verdad?», preguntó, medio en broma. Negué con la cabeza. «Necesitan aprender», dije. Pero mi voz no era tan firme como quería. Laura, cortando verduras para la cena, miró por encima. «Lo resolverán», dijo. «¿O no? De cualquier manera, ya no es tu problema». Al día siguiente, pasé en coche por el antiguo vecindario, no para visitar, sino para recoger un paquete que había redirigido a una oficina de correos cercana. Al girar en nuestra calle, vi a Robert y Ellen Parker, la pareja de enfrente de mis padres, de pie en su césped, susurrando. Se detuvieron cuando vieron mi coche, Ellen saludando torpemente. No devolví el saludo. Diane también estaba fuera, regando sus rosas, sus ojos moviéndose hacia la casa de mis padres. El césped estaba crecido, el buzón lleno de sobres que se desbordaban, sin duda. Seguí conduciendo, pero la imagen se quedó grabada, la vida de mi familia desmoronándose, visible para todos. Más tarde esa semana, me enteré por Laura, que lo había oído a través de un amigo en común, que mi hermana había perdido un gran contrato de autónoma. Sin internet, no pudo entregar los diseños para una marca de ropa a la que había estado proponiendo durante meses. El cliente siguió adelante, y Rebecca estaba luchando. Había aceptado un turno de noche en un supermercado local, reponiendo estantes para llegar a fin de mes. La imaginé bajo luces fluorescentes, empujando un carro de productos enlatados, su orgullo herido. Una parte de mí sintió una punzada. Seguía siendo mi hermana. Pero luego recordé sus palabras en la cena, afiladas y sin disculpas. Ella había elegido este camino, no yo. Mamá apareció en casa de Thomas y Laura sin avisar una tarde, con el rostro demacrado, su habitual alegría del club de jardinería desaparecida. Yo estaba en la sala de estar ayudando a Laura a ordenar álbumes de fotos antiguos cuando sonó el timbre. Thomas la dejó entrar y mamá se quedó en la puerta, agarrando su bolso como un escudo. «Margaret, tenemos que hablar», dijo, su voz baja pero urgente. Me quedé sentada, señalando el sofá. «Siéntate, mamá», dije, manteniendo mi tono neutral. Dudó, luego se posó en el borde, sus ojos mirando a su alrededor como si tuviera miedo de acomodarse. «El banco amenaza con ejecutar la hipoteca», dijo, sus palabras saliendo a borbotones. «Rebecca está trabajando de noche, pero no es suficiente. Tu padre está tratando de conseguir más trabajos de reparación, pero sin wifi, no puede recibir pedidos. Nos estamos desmoronando, Margaret». Sus manos retorcían la correa de su bolso. Y por un momento, vi a la mujer que me enseñó a plantar tulipanes. No a la que se había sentado en silencio mientras mi hermana me destrozaba. «Siento que estéis pasando por dificultades», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «Pero Rebecca dijo que no me necesitabais. Ella tiene que arreglar esto». Los ojos de mamá se abrieron de par en par. «Es tu hermana», suplicó. «Lo está intentando, pero es difícil, no puedes ayudar, solo hasta que nos recuperemos». Me incliné hacia adelante, mi voz firme. «Mamá, pagué esa casa durante años. Facturas, reparaciones, todo. Rebecca me llamó desagradecida, y tú la dejaste.
He terminado de cargar con sus errores. El rostro de mamá se arrugó, pero no discutió. Tu padre no sabe qué hacer, dijo en voz baja. Se mantiene al margen, pero está preocupado. No me sorprendió. Papá siempre había sido un espectador, trasteando en su garaje mientras la familia se deshilachaba. Entonces puede hablar con Rebecca, dije. Ella es la que empezó esto. Mamá se levantó, con los hombros caídos. Pensé que la familia significaba más para ti, dijo, y se fue sin decir una palabra más. Laura, que se había mantenido en silencio, me apretó el brazo. Hiciste lo correcto, dijo. Asentí, pero el peso de las palabras de mamá se quedó conmigo. Los chismes del vecindario se hicieron más fuertes. Diane le dijo a una amiga que le dijo a otra que la casa de los Collins se estaba viniendo abajo. Robert Parker mencionó las facturas de reparación impagadas de papá en una fiesta de la cuadra. El trabajo de Rebecca en el supermercado se convirtió en una broma recurrente entre los vecinos. Muy lejos de su imagen de diseñadora autónoma. Me mantuve alejada, concentrándome en mi trabajo en el vivero, ahorrando lo poco que me quedaba. Pero sabía que la presión estaba aumentando. A mi familia se le estaba acabando el tiempo y yo no iba a rescatarlos. Ni ahora, ni nunca. 3 meses después de que me fui, la casa que albergaba mi infancia desapareció. Mi hermana, mi padre y mi madre la vendieron, incapaces de seguir el ritmo de la hipoteca y las crecientes facturas. Diane, la vecina que nunca perdía la oportunidad de cotillear, me envió una foto del cartel de Se vende en su jardín delantero, con la pintura desconchada y el césped todavía descuidado. No respondí, pero me enteré a través de Laura de que se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de Austin, un lugar de una habitación, estrecho y lejos del vecindario que habían llamado hogar durante décadas. Los Parker, Robert y Ellen, contaban a quien quisiera escuchar cómo la familia Collins había caído en malos tiempos, sus susurros viajando a través de fiestas de la cuadra y cafés. Mi hermana se enfrentaba a sus miradas cada vez que salía, con la cabeza gacha, sus sueños de diseñadora enterrados bajo el peso de la realidad. No fui a verlos. Había tomado mi decisión. Y estaba construyendo una nueva vida. Con lo que quedaba de mis ahorros, compré un modesto apartamento de una habitación en el sur de Austin, un lugar tranquilo cerca de un parque donde podía caminar y pensar. Las paredes estaban desnudas al principio, pero comencé a llenarlas con bocetos de flores, rosas, lirios, peonías, recordatorios de la tienda que una vez tuve. Acepté un trabajo como consultora para una floristería local, ayudándolos a diseñar arreglos de boda y dando talleres sobre estilismo de ramos. No era el pétalos y tallos, pero se sentía como un paso hacia la recuperación de mí misma. Cada cheque de pago iba a mi propia cuenta, no a las facturas de otra persona. Por primera vez en años, dormí sin el peso de sus expectativas presionándome. Una mañana, mientras tomaba café en el mostrador de mi nueva cocina, llegó una carta. La letra era inconfundible, la de Rebecca, pulcra y deliberada como cuando me escribía notas de niña. La dejé sin abrir, mirándola durante mucho tiempo. Una parte de mí quería leerla, ver si finalmente había entendido, pero otra parte, la que recordaba sus frías palabras, sus acusaciones, sabía que no cambiaría nada. Cuando finalmente la abrí, sus palabras eran más suaves de lo que esperaba. Margaret, comenzaba. Siento lo que dije. Estaba estresada, enfadada, pero eso no es excusa. No me di cuenta de todo lo que hacías por nosotros. Espero que podamos hablar. Ninguna mención de papá o mamá. Ninguna promesa de arreglar las cosas, solo una súplica, demasiado tarde y demasiado pequeña. Doblé la carta y la guardé en un cajón junto a fotos antiguas que no había mirado en meses. No respondí. Rebecca había querido una vida sin mí, y se la estaba dando, no por rencor, sino porque merecía una vida donde no fuera invisible. El silencio de papá. Las súplicas de mamá. La crueldad de Rebecca. Me habían mostrado quiénes eran, y yo no iba a volver. Bloqueé sus números, borré sus mensajes de voz y dejé que la distancia creciera. Thomas y Laura me visitaban, a menudo trayendo comida para llevar o invitándome a sus fiestas en el jardín. Pero estaba aprendiendo a estar sola, y se sentía bien. Mirando hacia atrás, veo la lección grabada en cada paso de este desastre. La familia no es solo sangre. Es respeto, apoyo mutuo,
la voluntad de ver los sacrificios del otro. Lo di todo para mantener su mundo en marcha, pero lo dieron por sentado. Y eso nos rompió. Rebecca, papá y mamá aprendieron por las malas que las palabras tienen peso, y también las decisiones. Están reconstruyendo ahora a su manera, y no les deseo ningún mal. Pero he terminado de cargar con su peso. La autosuficiencia, he aprendido, es la base de cualquier vínculo que valga la pena mantener. Sin ella, el amor es solo una palabra, vacía y frágil. A todos los que han seguido esta historia hasta el final, gracias. Vuestro tiempo, vuestra atención. Significa más de lo que puedo decir. He compartido esto porque sé que algunos de vosotros os habéis sentido invisibles, poco apreciados por las personas por las que daríais todo. Habéis cargado con su peso solo para ser apartados. Os veo, y estoy agradecida por cada momento que habéis pasado conmigo. Si esto resuena contigo, presiona ese botón de suscribirte, activa la campanita y únete a esta comunidad. Comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo encontraste tu fuerza? Sigamos con esta conversación, porque juntos somos más fuertes.